Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Números capítulo 12, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países, y los santuarios locales y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Este es el mensaje número 24 de la medida de fe y la quinta prédica sobre el quinto nivel de fe. Hasta ahora les he explicado sobre 2 características distintivas del quinto nivel de fe. La primera es que en el quinto nivel de fe uno obedece la voluntad de Dios incluso hasta el punto de dar su propia vida. La segunda es que se consagra a la oración y efectúa señales y maravillas. La tercera es que debe ser fiel en toda la casa de Dios. Antes de explicarles lo que es ser fiel en toda la casa de Dios, primero debemos definir lo que es la fidelidad. A los ojos de Dios, la fidelidad es hacer más de lo que se le ha encargado hacer.
Por ejemplo, cuando contrata a alguien y le paga por hacer cierto trabajo, si esa persona solo hace lo que se supone debe de hacer, no podemos decir que es fiel. Por cierto, hay personas a quienes se les paga y solo hacen estrictamente su trabajo. Entonces, decimos que dicha persona solo cumplió. Únicamente hizo lo que se le pagó que hiciera. Por eso, no podemos decir que es una persona fiel. Sin embargo, aun cuando se le remunere, si trabaja con toda dedicación y energía, pensando que debería hacer algo más de lo que se espera de él, podemos afirmar que es una persona fiel. Incluso en la historia, si los oficiales solo cumplían con su deber, no podíamos aseverar que fueran realmente fieles. A uno se le reconoce su fidelidad solo cuando hace más de lo que se supone debe hacer, sin pensar si se le va a pagar mucho, poco o nada. Por ejemplo, en el caso del almirante Su Xin-li, no se quejó en lo absoluto, aun cuando fue encarcelado, luego de haber protegido al país con su propia vida. Solo se interesaba por el futuro del país. Incluso cuando tuvo que ir a la guerra, después que le quitaron todos sus grados y títulos, peleó sin quejarse. Hasta que perdió la vida en una feroz batalla, su fidelidad y devoción nunca cambiaron. Incluso en este mundo se considera fiel a este tipo de personas. Sin embargo, para que nosotros seamos reconocidos como personas fieles, debemos de hacer mucho más de lo que se nos pide, para así ser de provecho para el reino de Dios. Aquellos que han llegado al cuarto nivel de fe son considerados espiritualmente fieles. Los que se han santificado y han alcanzado el cuarto nivel de fe también muestran los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, también manifiestan el fruto de la fidelidad. No obstante, para que esta fidelidad llegue a ser fidelidad en toda la casa de Dios, se debe alcanzar el quinto nivel de fe y llevar todo el fruto del Espíritu Santo en un 100%. Esto es diferente al cuarto nivel de fe. Por ejemplo, hasta que la fidelidad nazca en usted, debe negarse a sí mismo y consagrarse al bien de los demás. No obstante, si no tiene amor espiritual, no lo podrá hacer. Además, si le falta el fruto del dominio propio, aun cuando pueda ser fiel en algo, no podrá tener el mismo grado de fidelidad en otros aspectos. Aunque trabaje fielmente para Dios, si no tiene el verdadero fruto de la paz, siempre tendrá problemas con otras personas y en el proceso podrá herir los sentimientos de los demás. Cuando la fidelidad y la paz se rompen, no puede haber verdadera recompensa ante Dios. Si se quebranta la paz, debe saber que Satanás está obrando. Hay muchas cosas que debo de tolerar por guardar la paz. Eso es, sin embargo, mucho mejor que dejar que Satanás empiece a obrar. Por eso, yo solo sigo la paz aun cuando tenga que perder algo. Por tanto, debe ser fiel espiritualmente y para llegar a ser fiel en toda la casa de Dios, debe recordar que no solo debe mostrar fidelidad, sino que también debe reflejar íntegramente cada fruto del Espíritu Santo. Por eso, cuando llegue al nivel del Espíritu perfecto, llevará los 9 frutos del fruto del Espíritu Santo y cada uno de ellos lo producirá en forma completa. Cada uno de los 9 frutos del Espíritu Santo ha nacido en forma perfecta y están interconectados el uno al otro.
Si uno de estos frutos no está completo, no podemos decir que los demás han nacido en forma perfecta. Por eso, todos los 9 frutos del Espíritu Santo deben ser perfectos. Solo así podemos decir que están completamente maduros. Pero, exactamente, ¿qué es ser fiel en toda la casa de Dios? Significa cumplir completamente con su deber y hacer mucho más de lo que es su trabajo y de lo que se le paga. En la vida cristiana, uno tiene muchas obligaciones en el Señor y uno debe cumplir fielmente con sus tareas y deberes y no debe esforzarse solo en una o 2 cosas. Tiene que trabajar con todo su corazón en todo aspecto. Esto es ser fiel en toda la casa de Dios. Para ciertas personas, algunas labores parecen ser más importantes que otras y ciertas funciones pueden ser más fácilmente reconocidas que otras labores. Sin embargo, si llega al nivel del Espíritu Perfecto, considerará cualquier deber o labor de Dios como algo valioso, no importa si para los demás parezca grande o pequeña. Así, cumplirá con sus obligaciones con todo su corazón, con toda su mente y sus fuerzas. No obstante, no es nada fácil ser fiel de esta manera en toda la casa de Dios. Si solo debe cumplir con 3 o 4 deberes, se esforzará mucho por ser fiel en todos ellos. Sin embargo, cuando tiene muchas responsabilidades y está muy ocupado, descuida alguna de ellas. Algunos trabajos son importantes y urgentes, y los hace, pero otros no son muy urgentes y por eso los relega y posterga. Y a veces se autojustifica diciendo, el hombre tiene límites y ¿cómo podría poner todo mi corazón y mi energía en todas las cosas? Sin embargo, si alcanza el nivel del Espíritu Perfecto, será fiel en todo y podrá dar frutos sin importar cuántas responsabilidades tenga. Esto es porque refleja el corazón de Dios Padre, que es perfecto y además tiene el corazón de Cristo. El corazón de Dios, que es Espíritu, tiene una capacidad infinita y puede acoger y aceptar todo. Él guarda en su corazón toda la historia del hombre y la vida de infinidad de personas como si estuviera viéndolo en la palma de su mano. Desde luego, aún estando en el 5º nivel de fe, usted no es igual a Dios. Sin embargo, como refleja las características de Dios, quien es Espíritu, puede aceptar de corazón a muchas almas y tolerar muchas situaciones. Además, tiene el suficiente amor para sacrificar su vida por el reino de Dios y por las almas que se le ha confiado. Puede hacer la obra de Dios cuidando de esas almas y orando con mucha pasión y amor por ellos. Por cierto, al aceptar estas labores y poner todo su corazón y energía de esta manera, no quiere decir que deba emplear la misma cantidad de tiempo en cada una de estas tareas y considerar todo urgente. Naturalmente, hay ciertas cosas que son más urgentes que otras y también hay tareas en las que tendrá que emplear relativamente más tiempo que en otras. Ahora que les estoy compartiendo sobre el 4º y el 5º nivel de fe, me disculpo con los nuevos creyentes y con los que vienen por primera vez. Sé que no había ningún problema cuando les hablaba del 1.er, 2.º y 3.er nivel de fe. ¿Por qué? Porque tal vez este tema es un poco más complicado para ustedes. Disculpen que tenga que predicar algo un poco difícil para ustedes. No obstante, los que están en el 3.er y 4.º nivel de fe están muy ansiosos por oír este mensaje. Ellos anhelan alcanzar el 4.º y el 5.º nivel de fe. Por tanto, los que están en el 1.er y 2.º nivel de fe, aun cuando no entiendan muy bien, por favor tengan paciencia y oigan el mensaje, porque de todos modos tendrán que pasar por el 3.er, 4.º y 5.º nivel de fe. Ahí está la verdadera bendición. Como decía, hay ciertas cosas que son más urgentes que otras. Y también hay cosas en las que tendrá que emplear relativamente más tiempo
que en otras. No obstante, los que llevan el fruto de la fidelidad en toda la casa de Dios no considerarán ningún deber o tarea a la ligera y no tratarán a nadie con ligereza. Si algún trabajo les toma más tiempo que otro, en ambos pondrán la misma fidelidad, tanto en su actitud como en su corazón, y se esforzarán en todo aspecto por hacer lo mejor. En mi caso, es difícil contar los cargos que tengo en la iglesia. Intento reducir el número de cargos que tengo en las diferentes asociaciones de iglesias, porque ya tengo demasiados. Pero sobre todo, soy pastor de decenas de miles de miembros de esta iglesia y presidente de la denominación que conforman más de 6.000 iglesias. Siempre tengo que acoger en mi corazón no solo a la iglesia principal, sino también a todas las otras iglesias y también a los misioneros copastores y a todos los levitas. También está el departamento de edición de libros, el departamento de traducciones, el de transmisiones y la estación de televisión GCN. Y mis artículos que se publican en muchos periódicos, y todo esto hace que esté muy ocupado. Además, tenemos que cumplir la misión mundial y lo más importante, continuar con mi entrenamiento espiritual. No puedo visitar la casa de todos los miembros de la iglesia. También son pocas las oportunidades que tengo para visitar a otras iglesias de nuestra denominación en Corea, sin mencionar a todas nuestras iglesias en otros países. Sin embargo, en mi corazón nunca he dejado de orar a Dios Padre por todas las almas. En el caso del apóstol Pablo, mientras fundaba iglesias, siempre guardaba en su corazón a esas numerosas almas y oraba a Dios por ellas. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. También la Biblia menciona que el apóstol Pablo oraba por todos los creyentes, aun cuando no podía estar con todos los hermanos de cada iglesia. Al igual que yo, desde el momento en que abro mis ojos por la mañana hasta la noche, e incluso cuando estoy haciendo algo, nunca ha cesado mi oración por las tareas y deberes que me han sido confiados, ni por las almas. Antes de acostarme, o tan pronto como me levanto por la mañana, o cuando me recuesto o medito, siempre pienso en la obra de Dios. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Me pregunto, ¿cómo puedo solucionar ese asunto? Siempre pienso sobre estas cosas, las guardo en mi corazón y oro por cada una de ellas. Ya sean siervos que trabajan a mi lado o hermanos de iglesias lejanas, siempre oro por todos ellos y los encomiendo en las manos de Dios a todos por igual. También oro por los que están enfermos y por los que atraviesan alguna necesidad y por las dificultades financieras de otras iglesias. Por eso recibo la inspiración de lo que debo decirle a cada uno y les enseño desde el altar. Y cuando tengo reuniones personales, Dios me recuerda lo que tengo que decir para guiarlos espiritualmente. En los tiempos del Éxodo había alrededor de 600,000 soldados. Por tanto, calculamos que toda la población era alrededor de 2 millones. Moisés no podía aconsejar a cada persona una por una. Sin embargo, sí los atendió a todos en espíritu y los cuidó con amor al punto de llegar a sacrificar su vida por ellos. Por eso, Dios dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Es igual con usted. A medida que entre en el nivel del Espíritu, podrá recibir más cosas de Él y así podrá realizar diversas tareas. Por ejemplo, si en un distrito o en un grupo celular experimentan un avivamiento y llegan a ser más de 200 miembros, solicitan a la iglesia un pastor y un copastor. Entonces, como lo desean tanto, la iglesia les nombra un pastor. No obstante, esto pone en aprietos a la iglesia central,
porque no tenemos muchos pastores. Hay muchos países que están solicitando se les envíe pastores y misioneros, pero no podemos responder a todos ellos. En muchos lugares nos piden que se establezcan iglesias. Siempre estamos necesitando pastores. Y además, ustedes nos piden otro pastor. Hoy en día la iglesia tiene una mayor carga. Sin embargo, si ustedes pastores fueran realmente capaces, deberían pensar primero en la iglesia. No deberían pensar primero en ustedes, sino en la iglesia. Nuestra iglesia siempre necesita pastores, y si piden un copastor para 200 miembros, debe saber que eso pone a la iglesia en una situación incómoda. Entonces, tal vez se pregunte, ¿qué debo de hacer cuando tengo muchos miembros a los que tengo que cuidar? En ese momento es donde necesita mostrar fidelidad en toda la casa de Dios. Cuando la iglesia se fundó, Dios dijo que un líder de un pequeño grupo, si estaba dispuesto, podría encargarse de 40 personas. Lo mínimo es un pequeño grupo. Claro que hay grupos más grandes. Por eso, si es pastor de un grupo de misión, deberá poder cuidar al menos 200 hermanos. Si es pastor de una comunidad, deberá encargarse de más de 500 personas o incluso 1000. Ahora bien, ¿cómo podrá visitar a tantos hermanos? Si enseña correctamente a sus líderes de distrito y líderes de zona y a los líderes de célula, ellos entenderán lo que hay en su corazón y cuidarán y se encargarán de las almas de la manera que usted desea. Y si necesitan su ayuda, se la pedirán. Si toda la organización trabaja de esta manera, podrá encargarse de cientos de personas usted mismo. En realidad, no necesitará de un copastor ni de un pastor asistente, porque ya tendrá líderes de distrito, de zona y líderes de células trabajando con usted. Tiene que levantarlos e instruirlos para que sean fortalecidos y puedan cuidar más almas. La prioridad de los pastores es orar para alcanzar el nivel del Espíritu y visitar y pastorear a los hermanos. Luego, lo demás vendrá por añadidura. En todas las cosas hay siempre una prioridad. Si su rebaño se está perdiendo porque no los pastorea bien, no debería distraerse en otras cosas. Primero, debe cuidar su rebaño para que los osos y los leones no los devoren espiritualmente. Además, si se están alejando, debe traerlos de vuelta. Debe salvar a su rebaño. Como algunos pastores descuidan estas cosas, no hay mucho avivamiento, aun cuando llegan muchos creyentes. En la medida en que alcance el nivel del Espíritu, podrá atender más cosas en el Espíritu y luego podrá cumplir con muchas otras tareas. Por ejemplo, si estuviera a cargo de 500 miembros, no podría visitar a todos cada semana. Visitaría con mayor frecuencia a los que están débiles en la fe y a los que tienen problemas urgentes, y a los demás los visitaría 1 o 2 veces al año. Entonces, tal vez pueda sentir que no está haciendo bien la labor que se supone debe hacer en relación a los que no puede visitar tan frecuentemente. Pero si en verdad tiene un corazón fiel, siempre tendrá en su corazón el rebaño que se le confió en el Espíritu, sea que los vea continuamente o no. Aun si no viera a cierta persona en meses, lo llevará en su corazón todo el tiempo. Por eso, sabiendo lo que hay en su corazón, Dios obrará para el bien de ese hermano. En esta iglesia hay muchos miembros, pero si un hermano que asiste regularmente deja de venir a la iglesia, en la mayoría de los casos lo llego a saber. Mi corazón siente que alguien ha dejado de venir últimamente. Si no puedo ver a esa persona porque está presenciando el culto en una esquina del templo o se encuentra en el segundo santuario o
en el tercer santuario donde no se le ve con facilidad, Dios hace que lo vea durante esa misma semana o en la siguiente. De algún modo, Dios hace que lo vea. De esa manera, Dios hace que no me preocupe por ese hermano. Sin embargo, cuando me preocupo por alguien en particular y no lo veo por un par de semanas, quiere decir que no está viniendo a la iglesia. También puede haber otras razones. De esta manera, cuido de todos los hermanos. Pero si usted es un pastor de una comunidad o un pastor de un grupo de misión, no tendría sentido que no sepa el estado de fe de sus miembros, si están bien o si se están alejando. No tendría sentido si no sabe si están pasando por pruebas. Esto quiere decir que está descuidando la oración por su rebaño y no se preocupa por ellos. También quiere decir que los líderes de distrito, de zona y de célula están descuidando las almas y no están informando debidamente al pastor. Si los líderes de células trabajan bien, ¿cómo no va a saber el pastor el estado de los miembros que están a su cargo? Debe informar al líder de zona y al líder de distrito para que puedan encargarse de esas almas. Si no pueden, acudirán al pastor de la comunidad. Entonces, ¿cómo no va a saber de esto el pastor de la localidad? De esta manera podrá cuidar de toda la comunidad sin perder ni un alma. Por eso, cuando es necesario, Dios tocará su corazón para que ore con especial fervor por esa persona o también hará que usted lo visite. Tal vez Dios permita que se encuentre con ese hermano para que le diga la palabra que necesita en ese momento, o hará que cuide de las almas que le ha confiado de alguna otra forma. Aunque encuentre a esa persona solo por un rato o solo la vea una vez, la manera en que la acepte y la comprenda en su corazón brotará como buen fruto. Es muy diferente a no visitar a los hermanos por pereza diciendo, en lugar de visitarlo, voy a orar por él. ¿Se imaginan lo entusiasmados e interesados que estarían si se esforzaran por hacer su labor con todo su ser y oraran pidiendo, Padre, por favor, cuida de aquellas almas a las que no puedo encontrar personalmente? Dios recibirá el aroma de ese corazón y cuidará Él mismo de aquellas almas. No solo se trata de atender a los hermanos, sino también de cumplir con cualquier otra responsabilidad que uno recibe. Si dice, yo cuido de las almas con diligencia, pero no hay avivamiento, la fe de ellos no crece, por eso se apartan. Si es así, debe orar y examinarse a sí mismo detenidamente. Como les dije antes, si se trata de cuidar las almas, la visita de un hombre de espíritu vale más que 10 visitas de un hombre carnal. Cuando un hombre de espíritu visita una vez, la fe de aquella persona crece con esa sola visita. Sin embargo, aun cuando un hombre carnal visite 10 veces, será muy difícil que la fe de esa alma crezca. Entonces, ¿qué debe de entender? Debe comprender que sus visitas son carnales y que por eso no hay avivamiento en su localidad. No obstante, si llega al nivel del Espíritu y los visita, nunca sucederá eso. Cuando los visita en el Espíritu, el diablo y Satanás que están perturbando aquella casa saldrán fuera. Hará que las almas sean tomadas por el fuego del Espíritu Santo y por las huestes celestiales y los ángeles, de modo que esas almas serán prosperadas. Estarán protegidos para no ser atraídos por el mundo. Esto es lo que los pastores tienen que hacer. Así podrá darse cuenta lo mucho que le falta de oración y que realmente no anhela alcanzar el Espíritu y que más bien se está preocupando por cosas terrenales. No digo que tengan que emplear el mismo tiempo y esfuerzo en cada labor. La manera de ser fiel en toda la casa de Dios es atender todas las cosas en el Espíritu, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas para llevar frutos. Tal vez alguien diga, si tiene muchas responsabilidades, no podrá cumplir con todas ellas. ¿No sería mejor tener solo un par de obligaciones y ser fiel en ellas y así ser fiel en toda la casa de Dios?
Tal vez podría decir eso, que se puede trabajar mejor si tiene menos cargos. No obstante, a los ojos de Dios, ¿quién sería el siervo y obrero fiel y más capaz? ¿Por qué Dios dio a unos 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1 talento? Dios entregó a uno 1 talento porque esa persona no tenía capacidad para manejar más. No podía haberse encargado de 2 talentos. A otro, Dios le dio 5 talentos porque tenía la capacidad para trabajar con todos ellos. Por tanto, si usted tiene mayor capacidad, se le dará más responsabilidades. Y si tiene menor capacidad, tendrá menos responsabilidades. Ya que estamos hablando de nuestras responsabilidades, deben saber que debemos ser fieles en toda la casa de Dios. Sin embargo, algunos tienen demasiados cargos. Hay quienes tienen 7, 8, 9 y hasta 10 puestos. ¿Por qué han llegado a ocupar tantos cargos? No deberían aceptar tantos puestos si no pueden cumplir con todos ellos. Tal vez diga que no quiere desobedecer a quien se los ha dado. Por supuesto, si la iglesia le da un cargo, tiene que recibirlo para no desobedecer a la iglesia. Sin embargo, también debe distinguir entre cada caso. Hay cargos que da la iglesia y otros que son de grupos de misiones u otros grupos. Podrían pedirle que sea su director financiero o algo así, o el líder de su localidad puede pedirle que ocupe un cargo. Debe poder discernir en estos casos. En el caso de que la iglesia le dé un cargo, tiene que recibirlo para no caer en desobediencia. Sin embargo, esos puestos se dan solo una vez al año y se dan antes de la asamblea anual de la iglesia. Pueden también darse en otras ocasiones, pero generalmente se dan una vez al año. Si se le da, debe aceptarlos. Estos puestos se dan en el nombre de Dios. Sin embargo, si aparte de esos cargos tiene también otras responsabilidades, deberá entonces discernir muy bien esta situación. Si ya tiene varias responsabilidades y asume otra más solo porque le parece que está bien y no cumple con su labor, no podrá ser fiel en toda la casa de Dios. Debe aceptar solo las que pueda cumplir. No debe recibir todos los cargos solo porque se le ofrecen. Primero, antes de decir sí, tiene que pensar si será capaz de cumplir con la tarea o no. Entonces, no se le contará como desobediencia si no la acepta. Estará rehusando el puesto porque desea hacer su trabajo en forma correcta. Cuando la iglesia designa a alguien, tenemos el comité de administración de personal y ellos evalúan a cada siervo y le dan el cargo. Y cuando el comité evalúa a los hermanos, ellos deben estar al tanto de los cargos que tiene cada siervo y cada hermano. Si desean darle cierta responsabilidad a alguien, entonces deben considerar el número de cargos que esa persona ya ocupa y si será capaz de responder a ese trabajo asumiendo esa nueva responsabilidad adicional y también si tendrá dificultad por esto. Deben considerar todos estos puntos. No deben decir, él tiene una gran fe, por eso sí podrá hacerlo, porque después el comité podrá tener dificultades para encontrar a otra persona. Hay muchos que no tienen ninguna responsabilidad, pero el comité piensa que ellos no pueden hacer ningún tipo de trabajo si se les designan a algún puesto. Por eso, al final le dan el cargo a una persona de confianza y esta persona asume cada vez más y más responsabilidades. Pero aun cuando la iglesia designa a alguien, el comité debe considerar la situación de los siervos y de cada hermano y ver si podrán o no hacer su labor, porque es muy difícil rechazar el nombramiento de la iglesia. Primero deberán preguntarle a ese hermano antes de proponerlo para el cargo. Si necesita un director financiero, primero pregúntele a ese hermano. Pregúntele diciendo, ¿ya tiene este cargo? ¿Y si se le diera otra responsabilidad más?
¿podría también hacerse cargo de ella? ¿Tendría suficiente tiempo? Entonces, esa persona podrá decidir por sí misma. Si siente que le será muy difícil, dirá que no puede hacerlo porque ya tiene demasiadas responsabilidades. Esto no es desobediencia ni nada por el estilo. Tan solo estará respondiendo la pregunta. Por tanto, no es desobediencia. Deben ser sabios entre ustedes. Incluso la iglesia tiene que preguntar al hermano si puede hacer esa labor y luego nombrarlo a ese puesto solo si él está de acuerdo. Sin embargo, si su corazón en sí es fiel, siempre querrá hacer más por el reino de Dios y anhelará servir en más áreas. También sentirá pasión por las almas perdidas, así que deseará más responsabilidades. Si dice que va a hacer solo un par de cosas en la iglesia porque las hace bien, está muy lejos de ser fiel en toda la casa de Dios. Aquí debe recordar una cosa: si es fiel en toda la casa de Dios, será fiel en su aspecto personal también. Dará frutos en esa área y le dará gloria a Dios. Digamos que es fiel en la iglesia, pero no cuida de su familia, y en la escuela o en su trabajo es conocido como una persona irresponsable. Entonces, si otros lo miran, ¿acaso dirán que es un trabajador realmente fiel y responsable? En mi caso, desde la fundación de esta iglesia, pocas veces he tenido tiempo para cuidar de mi familia. Sabiendo que mis hijas deseaban mucho estar con su padre, ni siquiera tenía tiempo para sentarme con ellas a cenar muy seguido. Tal vez solo 2 veces al año, durante las festividades del Día de Acción de Gracias en Corea y el Año Nuevo Lunar, podía estar con ellas. Sin embargo, el año pasado no pudimos reunirnos ni siquiera en estas festividades. Solo cuando salimos de vacaciones estamos juntos. Aparte de esto, ni siquiera tenemos tiempo para salir a comer. No obstante, a pesar que estaba muy ocupado, nunca olvidé ni descuidé a mi familia. Esa es también para mí una responsabilidad como cabeza del hogar, y mi familia es parte del rebaño que me ha sido confiado por Dios. Por tanto, siempre los llevo en mi corazón. Incluso la responsabilidad como cabeza de hogar es dada por Dios, y mi familia es parte del rebaño que me ha sido confiado por Él. Por eso siempre los llevo en mi corazón. Dios supo lo que había en mi corazón, y Él mismo educó y crió a mis hijas. Dios siempre suplió nuestras necesidades espirituales y materiales. También Dios me hace conocer cosas por adelantado. A veces incluso con varios años de anticipación. Cuando veo a mis hijas de vez en cuando y por un instante, Dios les da gracia para que puedan sentir mi amor de padre como hijas y también mi amor como su pastor, como parte de mi rebaño. Si no las hubiera llevado en mi corazón diciendo que estaba muy ocupado en la obra de Dios, y si no se las hubiera confiado a Dios y solo las hubiera descuidado, lo estaría lamentando ahora mismo, incluso delante de Dios. No solo se trata de la familia, es lo mismo en los colegios, en los centros de trabajo, en todo y en donde sea. Los que son fieles ya tienen un corazón fiel. Por lo tanto, son fieles no solo en el reino de Dios, sino también en cualquier otra tarea y aspecto de su vida. No estoy diciendo que deban ser el número 1 en su clase o que tengan los mejores resultados o promedios en su trabajo. Lo que les digo es que por lo menos sean reconocidos por los demás como una persona fiel. Por supuesto, cuando tiene que priorizar las cosas, las tareas que Dios le da son las más importantes. Y salvar las almas debe ser lo primero. Pero si solamente trabaja fielmente en la obra de Dios y no es fiel
en otras labores, es muy probable que no esté siendo fiel en la casa de Dios de todo corazón, sino que lo esté siendo solo en la carne, o que esté sirviendo a Dios con un deseo pasajero. A las hermanas, como esposas, deben cumplir su deber con su marido. ¿No es así? También tienen que cumplir con su deber como nuera y también como madre. Solo cuando cumplan bien con todas estas cosas, serán fieles en toda la casa de Dios. Permítame darles un ejemplo. Digamos que un día feriado usted tiene una reunión con su grupo de misión o tiene que reunirse para una campaña evangelística. Hay una reunión o prédica o lo que fuera, decidido por el grupo de misión. Sin embargo, ¿qué tal si justo esa mañana su esposo le dice: ¿qué tal si salimos de paseo? ¿Qué haría en ese caso usted? Si dijera: ya sabes que tengo una reunión con mi grupo de misión o con mi grupo celular, por favor, discúlpame hoy. ¿Estaría actuando correctamente con su esposo? Él podría sentirse mal. Si su esposo es comprensivo, lo entenderá, pero lo más probable es que se sienta mal. Lo que desea es estar al lado de su familia en ese día feriado, pero la esposa no se lo permite. Entonces, se podría sentir mal. En ese caso, la esposa no estaría actuando con suficiente sabiduría y no estaría mostrando su fidelidad en toda la casa de Dios. Entonces, ¿qué puede hacer? Primero, debe conseguir el permiso de su esposo. Por ejemplo, puede decirle: mañana es feriado, ¿tienes en mente hacer algo? ¿Estará bien si voy a la reunión de mi grupo celular? Pero si ya tienes planeado algo, me gustaría saberlo con anticipación. En un día como ese, debe dar a su esposo el derecho de decidir. De ese modo, podrá tomar decisiones sin causar ninguna molestia ni incomodidad. El esposo podrá decirle: puedes hacer tu labor para Dios, o salgamos a cenar juntos, o vamos a salir de excursión con los niños. El hecho es que debe obedecer a su esposo. Esto también es parte de la fidelidad en toda la casa de Dios. Si todo el tiempo no le hace caso a su esposo dando excusas como si estuviera haciendo algún trabajo en la iglesia, no debería decir: mi esposo no tiene suficiente fe. ¿Cómo podríamos decir que esto es ser fiel en toda la casa de Dios? ¿Estará bien ignorar a su esposo e hijos de esa manera? Para seguir la paz, debe tener en cuenta todas estas cosas. Siempre hay prioridades, pero debe seguir la paz. Termino el mensaje. Estimado público, para ser fiel en toda la casa de Dios, debe cumplir con su responsabilidad con el corazón perfecto del Padre en todo aspecto. Por lo tanto, solo cuando llega al nivel del Espíritu perfecto y logra alcanzar el corazón de Dios Padre, podrá ser fiel en todo aspecto y ser reconocido como una persona fiel en toda la casa de Dios. No obstante, aun cuando todavía no haya llegado al Espíritu perfecto, si se esfuerza por ser fiel en toda la casa de Dios, podrá alcanzar el Espíritu y el nivel del Espíritu perfecto más rápidamente. Entonces, ¿cómo debe de intentarlo? Básicamente, la mayoría tiene que luchar contra el pecado al punto de derramar sangre para alcanzar la santificación. A la vez, cuando hace su labor, tiene que tratar de ensanchar su corazón y procurar cumplir con cada una de esas tareas con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Algunos no se esfuerzan lo suficiente en su labor porque no desean hacerlo o porque no les parece importante. Asimismo, otros dicen: ya no puedo hacer más, hasta aquí doy. Y hacen su tarea solo en la medida en que lo desean, limitándose a no hacer mucho esfuerzo ni a sacrificarse por los demás. Quiero hacer una pregunta a los ancianos de la iglesia y al grupo de varones de la iglesia. ¿Saben qué labor es la que dará una mayor recompensa y hará que sea más reconocido en el reino de los cielos? Se las dije cuando nuestros voluntarios tuvieron su culto. Dios considera grandes aquellas labores que no son importantes para los demás. Si se hace voluntario en un grupo como este y trabaja diligentemente para Dios y para la iglesia sin importar que otros lo vean, Dios recibirá su esfuerzo con gozo y le dará grandes recompensas en el cielo.
hablando de los que solo hacen lo necesario sin tener que sacrificarse en ningún momento. Desde la perspectiva de un dueño o propietario, no le gustaría confiar en esa persona ni tampoco le daría ninguna responsabilidad la próxima vez. Uno solo puede confiar y delegar grandes responsabilidades a alguien que es fiel en lo poco. Puede que no sea muy competente haciendo el trabajo, pero si pide ayuda de los demás y se esfuerza en aprender a trabajar con excelencia, dando lo mejor de sí con un corazón sincero, podrá confiar en esa persona incluso si al principio el resultado no es tan satisfactorio. Podrá delegarle una mayor labor pensando, aun cuando le falta algo de habilidad, su actitud es la adecuada. Muchos médicos de la Red Mundial de Médicos Cristianos felicitan a nuestra misionera Cho. Y no solo son una o dos personas. Ella dio todo su ser, corazón, mente, tiempo, todo por el reino de Dios, por la iglesia y por su pastor. Esa es la razón por la que es tan elogiada. También los que están más cerca a ella me dicen que es tan dedicada que tan solo viéndola se sienten tocados en su corazón. Las misioneras que están trabajando con ella cuentan que solamente al verla conmueve su corazón. Afirman que es muy difícil imitarla. También dicen estar muy agradecidas de poder ejercer su ministerio al lado de esta gran misionera. Como es tan dedicada a Dios, Dios ha dado a su iglesia un rápido avivamiento. También Dios ha traído mucha gente enferma y aquellos de buen corazón a la iglesia. Dios les ha dado gracia para ser sanados y ahora son buenos miembros de la iglesia. Además, Dios les bendecirá en otras áreas. Aunque no se realice otra conferencia médica próximamente, Dios le dará a ella otra responsabilidad más importante. Es lo mismo con Dios. Si se esfuerza por dar lo mejor de sí con todo corazón y se sacrifica en toda labor que le ha sido encomendada, el Todopoderoso Dios le dará fuerzas para cumplir con sus responsabilidades. Y en la medida en que es fiel al reino de Dios, Él se gozará con usted y le dará gracia y poder. Podrá darse cuenta de la maldad que antes no podía identificar y recibirá la fortaleza para echarla fuera. Y así podrá llegar más rápidamente al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Espero que no trabaje como si fuera para el hombre, sino que lo haga con todo su corazón, con toda su sabiduría y con toda su mente. Y así lo hará como si estuviera sirviendo a Dios mismo. De esta manera, como dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Oro en el nombre del Señor para que puedan andar en el camino de la perfección y sean reconocidos como hombres fieles y así puedan morar eternamente con Dios. Antes de terminar, leamos nuevamente el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Los ojos de Dios buscan a los que son fieles en esta tierra, aquel que es realmente fiel y fiel en toda su casa. Continúa el versículo, para que estén conmigo. Es decir, Dios les dará el derecho de entrar a la Nueva Jerusalén. Si quiere vivir con Dios, tiene que llegar a la Nueva Jerusalén. Por eso, los que son fieles ganarán el derecho de ir a la Nueva Jerusalén. La Biblia no dice lo dichoso que hace a Dios la fidelidad. Nos habla de la humildad, de la fidelidad y de la bondad. Como Moisés era fiel en toda la casa de Dios, Dios le hablaba cara a cara y se le presentaba él mismo. Prosigue el versículo, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección. Si usted anda en el camino de la perfección, quiere decir que está en el Espíritu perfecto. Si llegamos al nivel del Espíritu, viviremos en el tercer reino de los cielos. Quiere decir que también viviremos con Dios, ya que estaremos cerca de Él. Sin embargo, aquellos que andan en el camino de la perfección, es decir, los que son fieles en toda la casa de Dios y andan en un camino perfecto, ministrarán a Dios. Esto nos dice lo cerca de Dios que estaremos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que andaron por el camino de la perfección? Son aquellos como Enoc, Abraham, Moisés, Elías, Pedro, Pablo, María Magdalena, la Virgen María, David
y otros más. Ellos ministrarán a Dios. Ellos obtendrán el derecho de servir muy cerca a Dios. Los que podrán ministrar a Dios no estarán en el palacio del Señor ni en otro castillo, sino que tendrán su propio palacio delante del trono de Dios. Tienen grandes palacios personales. Son tratados de forma muy especial. A los que pueden ministrar a Dios se les dará un palacio personal delante del trono de Dios. Podemos ver que gozarán de un gran privilegio y recibirán un especial amor de Dios. ¿Por qué? Es porque ellos sirvieron de esa manera mientras estaban en esta tierra. Fueron perfectos en todas sus obras y fueron fieles en toda la casa de Dios. A ellos Dios les dará cosas especiales. Espero que muchos de ustedes puedan alcanzar este privilegio, este honor y este lugar. No hay ninguna regla que diga que solo Moisés, Abraham o el apóstol Pablo puedan ir a esos lugares. Si tan solo calificamos, también nosotros podremos ir allá. I have a broken foot and You have had broken your foot. and paralyzed and worn. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? Give it a sound of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque he sido sanada. Soy libre. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos.
quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo, y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.